La tierra es la madre de todas las personas y todas las personas deberían tener iguales derechos sobre ella. Chin Homs. Soy Jessica Malvarez Colín, alumna del Telebachillerato Comunitario número 33, San Agustín, Poteje, Almoloya de Juárez. Vengo a representarlo. Voy a hablar de los derechos humanos durante la pandemia del COVID-19. Introducción. Los derechos humanos son reglas que todos los mexicanos debemos de acatar porque son artículos establecidos por la ley. Durante la pandemia, los derechos humanos no los respetan, más que nada los dueños de las empresas, así como sus trabajadores, que desafortunadamente son infectados por COVID-19, ya sea mientras ellos laboran o a través de su medio de transporte que utilizan para asistir a su trabajo. También damos a conocer la gravedad de la pandemia del COVID-19. Claramente asciende al nivel de una amenaza a la salud pública que podría justificar restricciones a varios derechos como los que se niegan a la cuarentena o al aislamiento y a su vez limitan la libertad del movimiento ciudadano. También llamativamente hago atención a los derechos humanos, como la no discriminación. En este ensayo proporciono una perspectiva general de las preocupaciones de los derechos humanos enfocado por el brote que estamos viviendo del COVID-19. Los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesadas. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principios tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstener de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. En mi opinión, este tema nos habla que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En ello los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos están bien porque nos garantizan restringir a las personas que cometen delitos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Un derecho internacional es no discriminación, que es un principio transversal. Los derechos humanos de las personas con COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus, identificado por primera vez en diciembre de 2019. Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar infecciones respiratorias. Todavía no existe una vacuna para prevenir el COVID-19 y no hay un tratamiento específico para la enfermedad, más alta de controlar sus síntomas. A mediados de marzo de 2020, más de 150 países habían reportado casos de COVID-19 y la OMS informó que había más de 200,000 infectados en todo el mundo. Más de 7,000 personas habían muerto.
y las cifras seguían aumentando a un ritmo alarmante. Mi opinión en este tema sobre saber desde cuándo empezó y cómo comenzó este virus nos da a entender que a pesar que la OMS nos informó de ello, a algunos mexicanos no les importó darle seguimiento a ello, las reglas establecidas, y por eso el avance aumentó más. Normas internacionales. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptaron por la mayoría de los países, todas las personas tenían derecho al más alto nivel posible de la salud física y mental. Los gobiernos están obligados a tomar medidas efectivas para la prevención, el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otro índole, y a la lucha contra ellas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento del pacto por parte de los estados, ha declarado que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de los Derechos, en particular el derecho de alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. El derecho a la salud establece que los establecimientos, bienes y servicios de la salud deberían ser suficientes en cantidad y disponibilidad, ser accesibles y estar al alcance de todos, sin discriminación alguna, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad. Mi opinión nos da a entender un poco más sobre nuestros derechos que tenemos como mexicanos hacia esta enfermedad, como el derecho a la no discriminación, que es un punto importante, porque no por estar en esa situación tienen derechos a hacernos de menos y señalarnos porque todos estamos expuestos ante él. El 16 de marzo de 2020, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU dijo que las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deberían usarse como excusa para atacar a grupos, minorías o individuos particulares. No deberían utilizarse como una tapadera para acciones represivas con el pretexto de proteger la salud, y no deberían usarse simplemente para sofocar la disidencia. En mi opinión, están bien estas normas porque defienden a las personas contagiadas, y no porque una persona esté contagiada no deben de abusar y hacer de menos sus derechos. En estas normas nos indican que se deben aplicar conforme a la ley y tener una dirección limitada y no aplicarse de manera discriminatoria. Esto fue todo, gracias por su atención.